Pitágoras, bienvenido. Comenzando con el programa, quería hacerte una serie de preguntas con respecto a tu vida personal. Por ejemplo, ¿nos podrías contar dónde naciste, en qué año naciste, en qué época y dónde viviste? ¿Cómo es tu forma de pensar? O sea, ¿en qué se basa tu filosofía? Pitágoras. Aquí hay una pregunta que fue muy aclamada por el público, que respecta a ¿qué piensas tú acerca de los otros pensamientos filosóficos que aparecieron después de ti? Y claramente, para ver si nos podrías decir dos ejemplos. Coméntanos, Pitágoras, ¿qué harías si estuvieras vivo en la actualidad? Y hablando de la actualidad, dime, ¿qué piensas acerca de la ciencia de hoy en día? Hola a todos, antes de comenzar quisiera agradecer la invitación al show. Yo soy Pitágoras para todo aquel que me está viendo. Yo nací en la isla de Samos alrededor del año 572. Posteriormente tuve que irme de allí por la tiranía del gobernante en ese momento, Polícrates. Decidí entonces introducirme a una gran expedición donde resaltan dos grandes viajes que hice, que fueron a Egipto y a Babilonia, donde hice grandes descubrimientos. Luego decidí mudarme a Crotona, que tuve unos pequeños problemas, discrepancias con su gobierno, y decidí refugiarme en Metaponto, donde posteriormente, en el 496, morí. Yo considero que yo me desenvolví dentro de una época donde predominaba la búsqueda de la naturalidad sobre la sobrenaturalidad. Se buscaba el origen de las estructuras, el proceso por el que se rige todo nuestro alrededor, nuestra naturaleza, es decir, el universo. Por esto puedo decir que yo me desenvolví en un periodo cosmológico. Nosotros buscábamos el origen del todo. Fundamentalmente, mi manera de pensar se caracterizó en que las ideas, el pensamiento, el conocimiento es concebido a través de nosotros, de la racionalidad que sucumbe dentro de cada uno de nosotros. Y yo me di la tarea de buscar aquel mundo perfecto donde se pudieran concebir todas y cada una de nuestras ideas, llegando a la conclusión de que este mundo perfecto donde se podía concebir todas, absolutamente todas las ideas, es el mundo de los números. También mi manera de pensar se caracterizó porque yo aseguraba de que el alma era transmigrante. Esta estaba ya dispuesta a migrar luego de la muerte a otro cuerpo. Por eso siempre estuvo en mis principios no comer carne, no tratar mal a nadie. Y en esa época existía la esclavitud, existía la desigualdad de género y también existía el maltrato animal. Para mí, todos somos iguales. Por eso es que tenemos características comunes. Por eso me decidí, me di la tarea de tratar a todo el mundo como si dentro de ellos estuviera aquella alma que pronto transmigraría. También descubrí, gracias a una lira que tuve de pequeño, que puedo interactuar con el mundo sensorial, pero que este puede ser arma de doble filo. Puede ser perjudicial o beneficioso para que el conocimiento se construya dentro de mí. Con esta lira pude darme cuenta que si tienes una cierta pericia con
el instrumento puedes llegar a hacer armonías. Entonces pensé en la armonía que posee el cuerpo. Este posee un equilibrio perfecto entre los elementos corporales y la salud mental. Entonces, ¿qué significa cuando nos enfermamos? Que hay una interrupción de ese equilibrio, de esa armonía. Si estuviera vivo actualmente, creo que buscaría la manera de reiterar la importancia del alma, revivirla, porque ahora se tiene un concepto mente-cuerpo cuando dentro de la mente también se tiene que considerar el alma, porque el alma es ese único patrón que te hace ser tú mismo. También me gustaría, del haber estado vivo, el fomentar la sed de conocimiento. He visto que actualmente las personas se alejan totalmente de ella, de aquella luz que es la que te va a guiar hacia la plenitud, hacia la perfección, la excelencia. Entonces, si estuviera vivo, también quisiera ver que mi sociedad crece, que mi sociedad impacta al mundo de alguna manera, y que estos no están sucumbiendo a la ignorancia, sino buscando su mejor versión diaria. Bueno, en mi opinión, la ciencia actualmente es la integración, la fusión de lo racional con lo empírico. Durante muchos años en la antigua Grecia se estuvo discutiendo cuál era el predominante, si el racional, que era la epistemología, desde las ideas dentro de nosotros, o la epistemología de lo empírico, las experiencias. Considero que la ciencia actual hizo una idónea y perfecta fusión de estos dos, ya que se observa lo que está en la naturaleza, se experimenta con ello y se razona. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿En qué año y dónde naciste? ¿Cómo defines la ontología? ¿Cuál crees que es la diferencia entre ontología y epistemología? ¿Cuáles consideras que fueron tus aportes más importantes para la psicología? ¿Crees que tus métodos aún se mantienen vigentes? ¿Qué es para ti la verdad? ¿Qué otros aportes crees que harías si aún estuvieras vivo? Yo soy Sócrates, nací en el año 470 a.C. en la antigua Grecia, específicamente en Atenas. Para mí, la ontología es la disciplina filosófica más importante, ya que es la concepción del ser. En mi caso, utilizaba la dialéctica y comprendía que la ontología no podía entenderse como una aporía, es decir, como una paradoja, ya que es un sentido radical lejos de deberse a factores subjetivos o existenciales, poniendo así la cuestión del sentido de ser. Bueno, como me estás preguntando la diferencia entre ontología y epistemología, lo primero que tengo que decir que esto no es como algo mío, sino que son unos conceptos que han ido avanzando a lo largo de la historia y muchos filósofos o muchos pensadores pues tenemos la misma definición. Como ya te había dicho, la ontología es la concepción del ser, es decir, todo aquello que existe y que está en la vida de cada ser humano, mientras que la epistemología es el estudio del conocimiento, tratando los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y de sus significados. Ahí se puede ver la diferencia de cada una. La ontología es la concepción del ser humano, del alma, mientras que la epistemología es la concepción del conocimiento, de qué es. Bueno, fíjate que esta es una pregunta muy larga porque tuve muchos aportes en la psicología, pero antes de empezar a decirte cuáles fueron los más importantes, quiero darte una introducción sobre que mi pensamiento siempre estuvo enfocado en la moral y en la ética, ya que para mí el ser humano tiende al bien
y que todo vicio es producto de la ignorancia. Para mí el bien, el amor, la bondad y la ética son definiciones universales. Ya con esto quiero decirte que uno de mis aportes más importantes fue el interés en la psique, es decir, en el alma. Tanto yo como mi discípulo Platón consideramos este concepto de la psique y sé que hoy en día en la psicología aún se usa. Otro de mis aportes fue, como ya te mencioné, la ética y la moral, que fue uno de los que más me interesó, pues yo me centraba en el individuo en sociedad y también buscaba patrones como el comportamiento, sus actitudes y los valores. Estos aspectos hoy en día son muy importantes también en la psicología. Otro de mis aportes fue el método inductivo, pues yo pensaba que las personas podían acceder al conocimiento de la verdad a través de sus propias experiencias en vez de partir por conocimientos supuestos o experiencias de alguien más. Creo que cada quien puede llegar a conocimientos a través de experiencias vividas por ellos mismos. Otro de mis aportes fue el método socrático. Esta es una estrategia basada en mi mayéutica que se trata de preguntas de corte inductivo, o sea, preguntas donde se pueda llegar a reflexiones y así encontrar respuestas. Es un método que se usa mucho en las terapias psicológicas. Por otra parte, también tengo un aporte que soy el precursor del constructivismo. Yo considero que se debe enseñar no qué pensar, sino cómo hacerlo. Para mí este método era que cada uno podía generar su propio proceso de aprendizaje. Cada uno podía aprender a su manera sin necesidad de que alguien más lo esté enseñando. Por eso la frase que te dije al principio. No se debe enseñar qué pensar, sino cómo hacerlo. Por último, la ironía o el confrontamiento era un aporte también a la psicología. ¿A qué me refiero con ironía o confrontación? Pues para mí esto hacía ver al sujeto sus contradicciones para que así conscientemente se dé cuenta de sus actitudes y de su comportamiento. Esto se da mucho en las terapias psicológicas, ya que a través de ironías de lo que esté diciendo el sujeto en su discurso, podría llegar él mismo a darse cuenta de cómo está haciendo su comportamiento. Bueno, respecto a tu siguiente pregunta de si se mantiene vigente mis aportes actualmente, pues la respuesta es sí. Como ya te mencioné, hay muchos de mis aportes hablando sobre la psicología que hoy en día se mantienen aún vigentes, como el estudio sobre el alma, sobre los patrones de comportamiento, de actitudes, de valores, el método socrático, el método inductivo, la ironía. Todo eso hoy en día también se tiene vigente tanto en terapias de psicología como en estudios científicos. Así que la respuesta es sí, aún se mantiene vigente mis aportaciones en la actualidad. Bueno, para mí, ¿qué es la verdad? La verdad es una continua búsqueda de lo que es inmutable, lo que es perfecto y lo que es eterno. Es aquello que no varía su significado de forma relativa. La verdad es el hecho que habla por sí mismo y que otorga conocimiento. Wow, la última pregunta me parece muy interesante. Y bueno, si yo estuviera vivo, ¿qué aportes le daría al mundo actual? Creo que me enfocaría más en el ser humano por el hecho de, como te dije, para mí el amor, la virtud, el bien son definiciones universales. Para mí el ser humano siempre ha querido el bien y que los vicios es por falta de ignorancia. Bienvenido. Cuéntanos en qué año y dónde naciste. Me gustaría saber en este momento cuál fue el aporte más significativo que pudiste realizar a la iglesia.
¿puedes mencionar algunas de tus obras o algunos escritos que has realizado? La siguiente pregunta va en relación a la concepción del ser o la ontología. ¿Tú podrías definirme qué es para ti la ontología o la concepción del ser? En base a todos los aportes que has hecho a la iglesia, ¿nos puedes explicar qué es para ti la oración? Pienso que es pertinente también hacer una pregunta como la epistemología o la concepción del conocimiento. ¿Qué es para ti la concepción del conocimiento o epistemología? Me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué otros aportes crees que harías si aún estuvieses vivo? Yo, Buenaventura, nací en el año 1217 o en el año 1218. Hay dudas respecto exactamente cuál fue el año de mi nacimiento, pero generalmente se toma en cuenta el 1217. Nací en Bagnoregio, en Italia, Europa. Considero que mi principal aporte a la iglesia fue mi ferviente defensa de la postura platónico-agustiniana, de esta filosofía conservadora. Yo me opuse con mucha fuerza a la introducción del aristotelismo a la cristiandad. Sin embargo, mis ideas quedaron opacadas y el aristotelismo se convirtió en la doctrina principal de la Iglesia Católica. Aún así, mis ideas persisten actualmente en el protestantismo, ya que tenemos en común que el protestantismo y yo acentuamos la palabra de Dios por encima del razonamiento humano y consideramos que la comunión individual, lo que sería la oración cercana con Dios, está por encima de la simpleza del ritual. Como mis principales escritos estarían el breviloquio y el soliloquio, así como la vida perfecta para religiosas. Bueno, mi concepción del ser. Como ya dije, yo defendí la postura platónico-agustiniana. Esta agustiniana viene de San Agustín. Muchas de mis ideas están basadas en él, en San Agustín. Y yo defiendo un dualismo muy marcado, que también tiene que ver con Platón, por supuesto, su división del alma y el cuerpo. Para mí, el alma es mucho más que tan solo la forma del cuerpo. El alma y el cuerpo son dos sustancias completamente diferentes. Y el alma inmortal, tu alma, tan solo utiliza tu cuerpo mortal durante el tiempo que exista terrenalmente. Por tanto, la esencia verdadera de una persona es su alma. Esa es mi concepción del ser. Para mí la oración es algo extremadamente importante. Yo realmente le dedico mucho tiempo. Para mí esa es una de las claves principales del bienestar espiritual, de la vida espiritual. Porque la oración es más que solo un ritual, mucho más que eso. Es mi comunicación directa con el Dios Padre. A través de ella llego al Espíritu de Dios y solo a través del Espíritu del Señor yo puedo empezar a comprender sus secretos y grabar sus palabras, su conocimiento, su sabiduría dentro de mí, en mi espíritu, en mi alma. Por lo tanto, es algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo y hacerlo con mucha dedicación. Bueno, para mí, respecto a la epistemología, el alma solo puede obtener conocimiento de dos fuentes. Del cuerpo, en el que obtienes el conocimiento del mundo externo a través de la abstracción, y de sí misma, del alma, en la que obtienes el conocimiento espiritual y del Dios Padre a través de la introspección. A su vez, yo desarrollé una teoría de los tres ojos del conocimiento. Divido la asimilación del conocimiento de los humanos en tres partes diferentes, en tres niveles distintos. El ojo de la carne, con él percibimos básicamente el mundo material, los objetos, el tiempo, todo a través de los sentidos. El ojo de la razón, percibimos el conocimiento que requiere un procesamiento interno, que requiere que yo procese la información que obtuve a través del ojo de la carne, superando a con él visualizo un mundo de las imágenes, las ideas
veo el conocimiento filosófico. Y el último, el más alto de todos, el que trasciende a los dos anteriores, el ojo de la contemplación. Con él contemplo lo que yo estoy contemplando y cómo lo estoy contemplando. Observo lo que observo y cómo lo estoy observando. Es el mayor nivel de conocimiento que yo puedo obtener.